prácticamente ya más de 2 meses, hicimos una primera presentación sobre la necesidad de fortalecer la estrategia comunitaria de la atención para pacientes con sospecha o con cuadros sospechosos de COVID. Y esto es altamente crucial para poder disminuir el riesgo de complicaciones. Acuérdense, y les recuerdo de la estrategia lo que busca y se está realmente llevando a cabo de diferentes modalidades, pero prácticamente todas las entidades federativas tienen un abordaje territorial, comunitario, que lo que busca es, por un lado, estar haciendo barridos casa a casa de diferente forma, ya sea con brigadas, a veces hay también barridos telefónicos, pero la idea es ir acercándose a las personas. En estos barridos normalmente se pregunta, y seguramente a los que viven aquí en la Ciudad de México, por lo menos a mí ya me ha pasado, que en mi casa llegan, preguntan, hacen un cuestionario breve, identifican casos sospechosos, pero también identifican personas de riesgo. Y es muy importante, porque las personas de riesgo, aunque no sean sospechosas de COVID, hay que recordarles que ante cualquier cuadro tienen que acercarse al centro de salud. Y también recordarle al centro de salud más cercano que allá hay personas con factores de riesgo, personas adultos mayores, con diabetes, con enfermedades crónicas, para que estén atentos. Pero una de las cosas más importantes es que una vez que encontramos estos casos sospechosos, la idea es que especialmente en los grupos de riesgo pueda tener cualquier estrategia para hacer un monitoreo diario de estos pacientes, para ver signos, síntomas, si es posible y si tienen un oxímetro, también estar evaluando la oximetría, estar evaluando la temperatura y ante cualquier situación que pueda ser de mayor gravedad, poderlos referir rápidamente a la atención hospitalaria. Entonces, realmente lo que está logrando y buscando esta estrategia es recortar el tiempo de atención, desde el inicio de síntomas hasta que buscan la atención los individuos, ya sea en un centro de atención primaria o en un hospital. Y estamos convencidos que este tiempo se asocia de forma importante con el riesgo de complicación y por lo tanto con el riesgo de mortalidad. Ya había presentado esta gráfica solamente para recordarles, es una forma gruesa de ver la asociación de qué tanto el tiempo, el promedio de días desde que se inician los síntomas hasta que se busca atención y la letalidad en los diferentes estados. Cada una de las bolitas es una entidad federativa, el tamaño es por el número de casos y aunque tampoco es una asociación perfecta, hay una sugerencia que a cuanto más días promedio de atención, mayor es la letalidad. Esa es la letalidad de todo el periodo. Ya el doctor José Luis Salomía en la semana pasada también presentó esta forma en que la letalidad ha ido disminuyendo de forma importante y cuando hablamos de la letalidad promedio que está alrededor del 10%, nada más recordar que esto es la letalidad de todo el periodo. La letalidad en las últimas semanas ha estado por abajo del 4%. Ahora, esto es la asociación. Es más, cuando ya lo hemos hecho en análisis preliminares, que no traigo ahora, pero hemos hecho análisis ya de manera individual, hemos visto que las personas que tardan más de 5 días tienen hasta el doble de riesgo de morirse que los que buscan atención en los primeros dos días. La siguiente, por favor. Entonces vamos a presentar, este es el indicador que hemos estado, por un lado, tratando de impulsar, también comunicando y con un diálogo muy estrecho con cada una de las entidades federativas para que lo utilicemos como el indicador que nos permite qué tanto estamos logrando que toda la población vaya incorporando esto como una gran necesidad, la búsqueda de atención oportuna. Y como vemos, aunque ha habido un descenso paulatino, especialmente desde la semana, en la semana 14, que es donde se empieza, pero cerca de la semana 31 es cuando tuvimos el mayor número de días, cerca de 4.3 como promedio a nivel nacional. Digamos que en los últimos 3 meses esto se ha descendido con algunas subidas y bajadas y en la última semana que tenemos registrada
tenemos registrada hasta la semana 48, pero al igual que en los otros sistemas, pues tenemos también recuperación de información, por lo que preferimos manejarlo en la semana 46. Y estos son 3.5 días de promedio. La siguiente, pero cuando lo dividimos entre aquellos pacientes que al final se registraron o al inicio de su síntoma buscaron una atención, ya sea en un sistema que es su condición clínica lo hacía como para tenerlo hospitalizado o de manejo ambulatorio, que eso es una de las divisiones que tenemos en nuestro sistema de vigilancia, aquellos que se manejan de inicio a la hora del registro epidemiológico como un paciente ambulatorio o paciente hospitalizado, pues vemos claramente que en la línea naranja es los pacientes hospitalizados. Y sí estamos viendo que en general, ¿no?, especialmente en los últimos 3 meses, los tiempos son considerablemente más altos. En la última semana tenemos 4.7 días de promedio de los pacientes que requirieron hospitalización cuando se registraron o cuando buscaron atención, contra 3.3 de aquellos que su manejo fue ambulatorio, ¿no? Eso quiere decir que estos días hicieron que los pacientes llegaran en una condición de mayor gravedad, de una gravedad tal que el médico o la médica que evaluó el caso decidió que requería una hospitalización. Pero también ha ido, digamos, disminuyendo, aunque la parte de los hospitalizados no ha disminuido tanto. La siguiente, por favor. Y también lo hemos dividido por aquellos que lamentablemente fallecieron contra los que no fallecieron. Y también vemos claramente que en aquellos individuos que después de su evolución, después de su enfermedad, lamentablemente fallecieron, tuvieron en la última semana un promedio de 5.1 días desde que iniciaron los síntomas hasta que buscaron atención, ¿no? En cambio, los que no fallecieron tienen un promedio considerablemente menor, de 3.4. La siguiente. Y también lo que hemos hecho es para hacer este monitoreo en cada una de las entidades federativas, tenemos estas gráficas que, aunque no pretendo que lo vean cada una de las líneas, lo que hemos tratado de dividir son aquellas entidades donde tenemos un descenso importante en las últimas 3 semanas o 4 semanas, y estos son los estados de Colima, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo, que en las últimas 4 semanas, digamos, tenemos una tendencia clara de que va descendiendo. Esto es un dato positivo. Otro grupo de estados, la siguiente por favor, que tampoco se ve claramente, pero nada más para señalar, la gran mayoría de los estados en las últimas 4 semanas han tenido subidas y bajadas y por lo tanto no podemos calificar una tendencia clara ni que baja ni que sube, y son la gran mayoría de los estados. Y en el último grupo de estados tenemos aquellos estados donde la tendencia parece que va aumentando, que son los estados en donde tenemos que hacer con mayor hincapié el mensaje de que la gente busque atención, Digo, independientemente de la estrategia que esté empleando la entidad, la población general también, y especialmente en estos estados, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Zacatecas, tienen que entender que hay que buscar atención tempranamente, porque en estos estados vemos un incremento en las últimas 4 semanas de manera consistente. La siguiente. Y solamente para allá, como mensaje final, lo hemos categorizado y hemos calificado aquellos en que si tenemos una búsqueda de atención de menos de 2 días, es lo óptimo, especialmente en la gente de riesgo, en los grupos de riesgo que ya hemos definido extensamente. El tener estos 2 días de inicio, desde que iniciaron síntomas para buscar atención, eso lo calificamos como óptimo. Entre 2 y 4 días, perdón, como ideal, entre 2 y 4 días lo hemos calificado como óptimo, y ya tardío cuando se tardan más de 4 días en buscar atención. Y más o menos es una forma de categorizarlo, y como pueden ver, en los casos ambulatorios 72% lo hicieron de manera ideal, y si le sumamos un 18%, un 90%, digamos que hubo una búsqueda de atención oportuna. Sin embargo, en los casos hospitalizados, esto solamente fue del 55%, 45% de ellos llegaron de forma tardía. Y lo mismo pasa cuando comparamos a los individuos que fallecieron contra los que no fallecieron, cuando los fallecimientos, 47% de ellos llegaron de manera tardía al hospital, en cambio las personas que no fallecieron, 13% de aquellas personas llegaron de manera tardía a buscar atención. Entonces, esto lo que está reforzando es el mensaje principal de la búsqueda de atención oportuna. Por un lado,
a las entidades federativas el reforzar a las secretarías de salud que están haciendo este despliegue muy importante a nivel territorial, reforzar esta actividad, pero por otro lado también a la población general, que entienda esto, que especialmente en aquellos individuos de los grupos de riesgo, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores, hay muchos grupos de riesgo que hemos definido, pacientes que toman algún tipo de inmunosupresión, pacientes con VIH. En el momento que inician síntomas hay que buscar atención para tener una evaluación clínica. La estrategia lo que busca es que estos individuos, si en la evaluación se ve que no hay ningún signo de gravedad, se puede hacer el monitoreo diario. Y en el monitoreo diario se da uno cuenta cuando requiere atención. Esa es la estrategia integral, donde necesitamos una participación tanto de las secretarías de salud de las entidades, muchos otros organismos que nos están ayudando en esta estrategia, como el DIF, como la Procuraduría Agraria, como la Secretaría de Bienestar. Pero también necesitamos una cooperación de la población. La población tiene que entender esto y creo que este es un mensaje que lo que nos va a ir permitiendo es, en este momento donde estamos viendo una transmisión en varios estados, el poder hacer que disminuir aún más la letalidad. Muchas gracias. Entonces, con esto terminamos el informe.